Bueno, buenos días a todos. Ya tenemos una audiencia bastante grande, más de 400 personas conectadas en este momento. En esta oportunidad vamos a hacer una charla corta, vamos a tener tiempo de preguntas porque pensamos que hay muchas preguntas respecto a lo que corresponde a otros informes no financieros. En esta charla vamos a tratar los informes que no son financieros y el informe de corte eventual. Nuestro marco de referencia, nuestro marco de instrucción es la circular 116 del 17 de noviembre del 2021. Es en la que pues ustedes conocen ya a través de la cual la superintendencia pidió los estados financieros corte 2021 y los que no son financieros, que es los que vamos a tratar en esta charla. Entonces, en la circular 116 encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 lo correspondiente a los informes no financieros. En el capítulo 2 ustedes pueden encontrar lo relacionado al informe 50, al informe 52, al informe 42. El informe 50 tiene que ver con la prevención del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Más adelante les iré explicando un poco más sobre cada informe. El informe 52 tiene relación sobre los programas de transparencia y ética empresarial y el informe 42 sobre las prácticas empresariales. El capítulo 3 de la circular 116 trata sobre el informe 58. El informe 58 podemos hablar que es relativamente nuevo, pues ya el informe 50 en lo que corresponde y el 52 y el 42 vienen de años anteriores. El informe 58 tiene relación sobre oficiales de cumplimiento dentro del marco de la prevención del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero con una particularidad y es que solo es sobre la información de oficiales de cumplimiento SAGRI-LAF, que más adelante también les explicaré un poquito más sobre eso. Entonces, dentro del marco de la circular de estados financieros, en el capítulo 2, que es lo que estábamos hablando ahorita, que tiene que ver con el informe 50, 52 y 42, ustedes van a encontrar expresamente cuáles son las sociedades que están obligadas para cada informe. En el apartado del informe 50 es muy claro, ustedes van a la circular, que nos dicen cuáles son las sociedades que están obligadas. Las sociedades que están obligadas a presentar el informe 50 son aquellas que están obligadas a cumplir lo que se encuentra en el capítulo 10 de la circular básica jurídica. El capítulo 10 es el marco de medidas que salió el 24 de diciembre del 2020 con lo correspondiente a la prevención del riesgo de lavado de activos. Señora. Regálame un segundo porque están diciendo que no hay sonido. Si alguien puede, por favor, confirmarme en el chat de preguntas y respuestas si están escuchando. Que en el chat están diciendo que no hay sonido. Me escucharán. Me escucharán.
Erickson, ya nos confirmaron que se escucha, por favor, ¿continúas? De acuerdo. Bueno, como les venía diciendo, entonces, ¿quiénes están obligados al informe 50? Los que trata el capítulo 10. El capítulo 10 en su numeral 4, en relación con el ámbito de aplicación, ahí cualquier persona podrá identificar si la empresa en la que trabaja o representa está obligada o no. Yo ahorita más adelante les muestro que tiene ese numeral 4 para explicarles un poquito más y puedan quedar más claras como lo que se establece para la obligatoriedad de este informe. En la circular de estados financieros, ustedes podrán observar que hay un calendario de presentación de este informe y el inicio de este calendario es el 23 del mes de mayo, finalizando el 27 del mismo mes. En lo relacionado con el informe 52, que es Programas de Transparencia y Ética Empresarial, también en el capítulo 2, que fue lo que yo les mostré en la diapositiva anterior, ustedes podrán observar cuáles son las sociedades que deben presentar este informe 52. ¿Cuáles son? Las que trata la resolución 100-00-62-61 del 2 de octubre del 2020. Solo las sociedades que conforme a esa resolución cumplían con los requisitos son aquellas las que deben presentar este informe. ¿En qué fechas? En las fechas que tiene la infografía, iniciando el 31 de mayo, terminando el 6 de junio. Y por último, respecto a lo que trata el capítulo 2 de la circular de estados financieros, encontramos el informe 42, que es sobre prácticas empresariales. Este ya es un informe que tiene más de 8 años en producción. Ya sobre consultas hay muy pocas. Las consultas más que todas están sobre el informe 50, el informe 52 y el informe 58. Ya aquí como desenvolviendo más el tema, que fue la presentación del informe 50, que es en el que se tienen más inquietudes, más preguntas. El informe 50 es como la gran novedad de este año. Ustedes van a encontrar que va a tener muchos ajustes. A hoy ya ese informe 50 está en producción, o sea, ya lo pueden encontrar ustedes en la página de la superintendencia. Este informe 50 está estructurado conforme a los ajustes que tuvo el capítulo 10 el 24 de diciembre del 2020. Ustedes que pues, conocen más la materia, que han estado ya familiarizados con el capítulo 10, saben que hay dos regímenes. Está el régimen de SACRILAF y está el régimen de medidas mínimas. Cuando ustedes estén diligenciando el informe 50, se van a dar cuenta que en la carátula se les va a hacer una pregunta si ustedes aplican al régimen SACRILAF o al régimen de medidas mínimas. De acuerdo a lo que ustedes ya saben, ya han identificado y ya han venido implementando, porque durante el año 2021 fue el año de implementación, ustedes ya con el conocimiento de cuál régimen es, ustedes aplican y dan clic a si es SACRILAF o medidas mínimas y ahí se van a abrir varias preguntas que corresponden a cada régimen. Entonces, si bien ya hoy sociedades que tenían la obligación de poner en marcha lo dispuesto en el capítulo 10, todas ya lo deberían tener en cuenta, porque el año de puesta en marcha fue el año 2021, conforme a los estados financieros, corte de diciembre 2020. No sobra explicar en este momento lo que contiene el numeral 4.1, que corresponde al ámbito de aplicación del capítulo 10. Cuando ustedes ingresen al capítulo 10,
que es la circular que está aquí arriba, la circular básica jurídica, circular externa 116 del 2020. Coincidencialmente, las dos circulares tienen el mismo número, la de estados financieros 116 y la del capítulo 10 también tiene la 116, pero es de fecha diferente, para que no vayamos a pensar que hay un error en la diapositiva. No, el capítulo 10 es la 116 del 2020, la de estados financieros es la 116 del 2021. Si en el momento de sociedades que todavía tienen duda si yo soy sujeto obligado a presentar el informe de cuenta, pues tienen que ir al capítulo 10, en el subnumeral 4.1 van a encontrar que, regálame un momento, voy a poner esto en modo avión. El numeral 4.1 es como la regla general le llamamos nosotros, y es donde cualquier empresa de cualquier sector está inmersa en el numeral 4.1 siempre y cuando esté vigilada o controlada por la Superintendencia de Sociedades y que hayan tenido ingresos totales o activos totales superiores a 40.000. Esta es la regla general, por lo que les digo, porque aquí cabe pues cualquier sector según el SIU que manejamos con el DAN. Hay muchas dudas siempre, y es que si estos requisitos se deben tener en cuenta por separado. No. El ámbito de aplicación del capítulo 10 es claro, y decir que para el 4.1, si yo estoy ahí como sociedad, digo, soy vigilada o controlada, supero los ingresos y los activos y tengo la actividad, entonces, si cumplo los tres, estoy obligada. Si cumplo solo uno de los tres, no estoy obligada. O si solo cumplo dos de los tres, no estoy obligada. Tengo que cumplir los tres. Igualmente, en el subnumeral 4.2 y en el subnumeral 4.3. Los requisitos deben cumplirse todos, no uno o dos. Tenemos muchas consultas sobre eso. Entonces, eso tiene que ver sobre el subnumeral 4.1. Si yo en el subnumeral 4.1 observo que mi sociedad no está inmersa en los requisitos, entonces ahora paso al subnumeral 4.2. El subnumeral 4.2, que corresponde al régimen SARRILAF todavía, tiene una serie de sectores. Los 4 primeros que están aquí en la diapositiva son sectores caracterizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional como sectores de riesgo, de mayor riesgo al permeo del delito de lavado de activos, como lo es el sector de agentes inmobiliarios, es el sector de comercialización de metales y piedras preciosas, el sector de servicios jurídicos y el sector de servicios contables. Si como sociedad soy alguno de los sectores de la parte superior, debo mirar también si cumplo con los otros requisitos. Igual, si soy vigilada, soy controlada, si por ejemplo para el tema de agentes inmobiliarios tuve transacciones superiores a los 100 salarios mínimos, y si mis ingresos o mis activos, no, aquí no se habla de activos. En el numeral 4.2 solo habla de ingresos, a diferencia del 4.1 que sí habla de activos. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si yo cumplo las 3 características, los 3 requisitos para cada uno de los sectores, pues estoy obligada. Si cumplo uno o dos, igual como lo decía hace unos segundos, no estoy obligada. Ahora sobre los sectores que están en la parte aquí inferior de la diapositiva. El sector de construcción no es un sector caracterizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional como vulnerable, no. Es más por la dinámica del país, que según la Evaluación Nacional de Riesgo, que la lidera la Unidad de Información y Análisis Financiero aquí de Colombia, se ha podido identificar que el sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil es un sector con mayor riesgo al delito de prevención. Entonces, por eso también lo sacamos de la regla general y bajamos los ingresos. Era 4.1, los ingresos 40.000, acá en el numeral 4.
y pues ya los otros sectores que son servicios de activos virtuales y aquellas empresas que reciban aportes a su capital en activos virtuales. Esto tiene que ver dentro del marco de SagriLab, lo que es el 4.1 que les explicaba en la diapositiva anterior y lo que corresponde ahora al 4.2, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Este ejercicio lo debieron haber hecho las sociedades el año pasado. ¿Por qué? Porque lo que yo ahorita voy a presentar en el informe 50 es lo que implementé durante el año 2021. Yo tuve un año de implementación. Ahora, el informe 50, ¿qué voy a diligenciar? ¿Cuál va a ser la foto de estado de mi sociedad? ¿Qué es lo que voy a diligenciar en el informe 50? Lo que hice durante el 2021, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Una sociedad va y revisa, estuve obligada y no he hecho nada. Pues bueno, pues mientras la superintendencia no lo requiera, no lo visita, tiene su marco todavía de implementación. La superintendencia de sociedades entiende el marco de transición y el discurso, la filosofía, es primero la pedagogía, después la acción correctiva y por último la sanción. Entonces, pues no habría temor allí en primera instancia. El otro régimen, hemos hablado, hay dos regímenes, el de SagriLab y el de medidas mínimas, y es lo que ustedes van a encontrar cuando estén diligenciando el informe 50. Reitero en lo que decía al principio. Entonces, si yo no soy SagriLab, ya identifiqué que no soy SagriLab conforme a su numeral 4.1 y 4.2, voy a mirar al subnumeral 4.3. En su numeral 4.3 se tratan los sectores que son identificados como vulnerables por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son los mismos de la diapositiva anterior, solo que acá los ingresos y los activos se disminuyen en su umbral para poder tener una mayor muestra de sociedades. Entonces, ¿qué hizo la superintendencia? La superintendencia entendió que son sociedades, la mayoría van a ser pymes, de acuerdo al marco de los ingresos y los activos, pues no le podemos poner las mismas obligaciones de las sociedades medianas grandes, ¿cierto? Entonces se creó un régimen diferente, un régimen de medidas mínimas, eso está en el numeral 6 del capítulo 10, ustedes van a identificar que son una lista de funciones que se debe cumplir y en comparación a SagriLab realmente es como tiene menos carga, se podría decir. Entonces, ustedes identifican que están dentro del marco, en el marco de régimen de medidas mínimas. Cuando estén diligenciando el informe 50, dan clic en carátula, estoy en el régimen de medidas mínimas, y se les va a habilitar las preguntas que correspondan a su régimen. Si yo soy régimen de medidas mínimas, no puedo responder las preguntas del régimen SagriLab. No puedo porque no cabe. Y entonces, si ustedes en el diligenciamiento observan eso, pues deben procurar a diligenciar lo que les corresponda. Ya aquí vengo más en el trasfondo, pero pues no va a parar acá en esto, ya llevamos unos 20 minutos. Sobre cada informe, yo creo que esta presentación la vamos a compartir. Cada informe, como les decía, tiene su marco jurídico de obligatoriedad. Venimos hablando del informe 50, que es el capítulo 10 de la circular básica jurídica de esta entidad. El informe 52, su trasfondo, la resolución 162-61 del 2 de octubre, ¿cierto? Pienso que ustedes conocen que programas de transparencia y ética empresarial hoy en día tiene un nuevo marco normativo que es el capítulo 13. Tenemos muchas dudas y es que si el informe 52 lo diligencio conforme a la obligación del capítulo 3. Nuestra respuesta es no, porque el capítulo 3 entró en vigencia el 1 de enero del 2022. El informe 52 que voy a diligenciar este año tiene relación sobre la circular, sobre las empresas obligadas de la resolución 162-61. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, no más.
que es que yo estoy obligada al capítulo 13. Vale, en un año usted va a presentar el informe 52 conforme al marco del capítulo 13. Lo que nos concierne ahorita para el informe 52 es si usted estuvo o no estuvo obligada conforme a esta resolución. Eso por ese lado. Sobre el informe 42, pues como les decía al principio de esta charla, es un informe que lleva más de 8 años en producción. De hecho, ni dudas se presentan porque la sociedad ya está muy familiarizadas sobre este informe. Pero, pues, no obstante, en la misma circular de estados financieros, de la 116 del 2021, ustedes encontrarán cuáles son las obligadas y cuáles no son las obligadas. Así como está aquí en esta presentación, ustedes podrán encontrar si las sociedades que no están obligadas, que son, ahí está expresamente la lista. Otra novedad grande para este año es el informe 58. Un informe que ha presentado muchísimas dudas, muchísima consulta. Entonces, ¿qué es el informe 58? Es un informe de corte no eventual. Por eso el informe 58 no tiene cronograma, porque el informe 58 está en función de la designación o del cambio del oficial de cumplimiento. Pero ¿cuál es mi marco para el informe 58 como sociedad obligada? Mi marco es el SAGRILAF, como lo vimos en la diapositiva de los subnumerales 4.1, 4.2 y 4.3. El informe 58 le aplica solo al régimen de SAGRILAF, es decir, a los que tienen la obligación según el subnumeral 4.1 y 4.2 del capítulo 10, que en esta diapositiva está organizado, ¿cierto? Que yo soy régimen de medidas mínimas. No puedo diligenciar el informe 58 porque es que el régimen de medidas mínimas no tiene la obligación de un oficial de cumplimiento. La obligación, el rol del oficial de cumplimiento en medidas mínimas lo tiene el representante legal. Entonces, la carga del oficial de cumplimiento no se le puso a las empresas de medidas mínimas. Entonces, si ustedes son SAGRILAF, diligencien el informe 58. ¿Cuándo lo diligencio? Cuando designo o cambio mi oficial de cumplimiento. ¿Qué es que cambié mi oficial de cumplimiento suplente? A veces preguntan, vuelvo y diligencio el informe 58. Si tienen suplente, sí, deben volverlo a hacer. Otra pregunta, que es que antes de enero de este año, lo que las sociedades estaban haciendo era enviar la información del oficial de cumplimiento a través del webmaster, porque así lo dice el capítulo 10. El capítulo 10 dice, ustedes sociedades obligadas, si han identificado que están obligadas, tenían un plazo hasta el 31 de agosto del 2021 para enviar la información de designación del oficial de cumplimiento y el acta donde se pueda revisar. ¿Qué estaban haciendo las sociedades? Enviándonos todo esto a través de correo y con su debida erradicación, el correo aquí de notificaciones de la superintendencia, que es el correo de webmaster. Pero, ¿qué pasó? Como vamos hacia la virtualidad, ¿cierto? Aquí no pase eso que veníamos haciendo de entregar papeles a través de correo, pues se creó el informe 58. Entonces, una de las grandes preguntas es, si yo envié antes de enero de este año la información del oficial de cumplimiento, ¿debo volverla a enviar? Si antes de enero ustedes la enviaron, no es obligación enviarla a través del informe 58. No obstante, es mejor, lo que respondemos es, si ustedes consideran mejor enviarla, envíenla. Pero pues si no lo quieren hacer, no es obligación. Ahora, si después de enero ustedes han hecho algún cambio del oficial de cumplimiento o del suplente, sí deben enviarnos la información. O si hasta ahora lo están designando por X o Y motivo, o porque el oficial de cumplimiento renunció, o porque la sociedad sobre la cual ustedes tenían tercerizada la función del oficial ya es otra, sobre todos estos cambios a través del informe 58.
Bueno, esto sobre el informe 58. Esta vendría siendo la presentación sobre los informes no financieros que trata la circular de estados financieros 116 del 2021. Yo creo que podemos abrir un espacio, Diana, a qué preguntas han sido reiteradas y poderlas responder aquí en tiempo real. Sí, me haces por favor el retorno de cuáles han sido para tener un buen espacio de preguntas, unos 10, 15 minutos de preguntas. Por favor. Vale, tenemos una pregunta que realiza una sociedad y dice, si como empresa estuve obligada para los dos sistemas desde el 2021 y no realicé la implementación, ¿debo realizar el informe 50 y 52 para este año? ¿Me la repites? Si Por como favor. empresa estuve obligada para los dos sistemas desde el año 2021 y no realicé la Desde el implementación, año, desde el año 2021, eso quiere decir, es que ahí es donde hay que diferenciar. Si yo estoy obligado, la obligación nace a partir de los estados financieros, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a presentar, lo que las sociedades van a presentar ahorita es para el informe 50 al 52, fue lo que implementaron durante el 2021. Si la sociedad conforme a sus estados financieros identifica que con corte a diciembre sus estados financieros hasta ahora nace su obligación, no debe implementar estos informes, porque las que lo deben hacer son las que identificaron con corte a diciembre 2020, conforme a sus estados financieros, porque sabemos que el pilar de obligación nace de los ingresos o de los activos. Es decir, yo, con corte a diciembre 2020, identifiqué que estaba obligada, yo tuve un año de implementación, sea para el informe 50 o el informe 52. Lo que yo voy a responder ahorita es lo que implementé, ¿cierto? Si yo hasta ahora conozco que nació obligada con corte de diciembre estados financieros 2021, entonces pues tendré un marco de implementación que lo trata cada capítulo, que es este año, y ya en el 2023 presentaré lo que yo implemente este año. Entonces, es eso. No sé, Diana, si pude haber respondido a la pregunta. listo, perfecto. Hay otra con respecto al informe 58. Quienes obtuvimos radicado de la designación del oficial de cumplimiento en el año 2021, ¿debemos diligenciar adicionalmente este informe? No, no es obligación. No, no vamos a generar la carga a la sociedad de que si ya yo designé mi oficial de cumplimiento y envié la información antes de enero de este año, pues si el oficial de cumplimiento sigue siendo el mismo, no envíen el informe 58. No vamos a poner esa carga. Otra cosa, que si yo envié mis papeles el año pasado con el oficial de cumplimiento, pero el oficial de cumplimiento hoy en día es otro, entonces sí debo enviar el informe 58. Pero si sigue siendo el mismo oficial de cumplimiento, no, tranquilas, sociedades, no tienen por qué enviar el informe 58. Respecto al informe 50, ¿ya podemos diligenciar este informe? Preguntan. Sí, ese informe 50 ya está puesto en producción, ya está al servicio del usuario con todas las novedades que incorporó el ajuste, la modificación de las medidas establecidas para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este informe 50 ya está al aire, conforme a esos ajustes, y si la sociedad ya identificó a cuál régimen aplicaba, entonces ya lo puede empezar a diligenciar.
Por ahora ya hemos contestado las preguntas que han sido reiterativas, Erickson. Listo. Entonces, pues, consultas así ya estructural a nivel técnico de cada materia, ustedes las pueden realizar a través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co. Ese correo, para que, creo que todavía estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Lo pueden encontrar aquí al final de la página web para que lo puedan ver cuál es la redacción correcta del correo. Esto respecto a la parte técnica de si soy obligada, no soy obligada, si el oficial de cumplimiento, sobre los controles, riesgos de cada capítulo. Pero ya sobre si preguntas fáciles, preguntas que no son de gran envergadura, ustedes la pueden hacer a través de un correo electrónico. Dianita Campos, yo pienso que pueden poner ahí el correo de ustedes, que sería el de financieros@supersociedades.gov.co. Entonces, pues ya con esta sería la parte en grueso de lo que es la materia, pues llamémosle cualitativa de estos informes. Le voy a dar paso a mi compañero John Fiber. Él les va a explicar a ustedes cómo debo descargar el aplicativo Storm, que es mediante el cual se diligencian estos informes que previamente hemos hablado. Pues muchas gracias a los más de 1100 asistentes. Esperemos que todo salga muy bien. Hasta luego. Buenos días, nuevamente buenos días para todas y todos. Mi nombre es John Cardona, yo soy funcionario del Grupo de Informes Empresariales y pues ya lo dijo la persona que antecedió al grupo, antecedió al uso de mi palabra, Erickson. Yo o conmigo vamos a abordar el tema de aplicativo que vamos a utilizar o módulos que vamos a utilizar para hacer el proceso, pues desde descarga del aplicativo, instalación aplicativo y diligenciamiento precisamente pues de estos informes y envío de la información. Y pues para el que conlleva a adjuntar o enviar documentos adicionales, pues también lo vamos a mencionar. Sin más preámbulos, pues iniciamos. Entramos inicialmente pues a nuestra página. La página nuestra es www.supersociedades.gov.co. En ella vamos a encontrar la sección de presentación de informes empresariales, que está en la parte derecha y dice presentación de informes empresariales. Ingresamos allí. Aquí que encontramos, la plataforma que nos convoca el día de hoy se llama Módulo Store. Ingresamos al Módulo Store. Y aquí en el Módulo Store está la información o la documentación, pues que seguramente va a ser muy útiles en el proceso precisamente de envío de la información para quienes les corresponda. Entonces tenemos definición y tipos de informe, pues aquí van a aparecer las circulares, pues la circular desde luego la que nos convoca, la 17. Tenemos los videos de capacitación, esto conduce a un micrositio donde aparecen videos o tutoriales muy cortos de cómo se debe diligenciar información, cómo se descarga aplicativos, cómo se envía, etcétera, etcétera. Son, pues, a ver, información muy sencilla de digerir, pues, si se quiere. Aquí está manuales y cartillas. Aquí en manuales y cartillas, si entramos, pues, en este vínculo, vamos a encontrar el manual de diligenciamiento del informe 42, prácticas empresariales, igual el manual de informe 50, y el manual del informe 52 y el 58. ¿Sí? Ya se han mencionado cada uno de ellos, pues aquí está la guía o el manual de diligenciamiento o de consulta, pues por si existe alguna pregunta relacionada con el diligenciamiento propiamente dicho de estos informes. Vamos entonces, cerremos acá y vamos nuevamente al menú. Seguimos navegando en el menú de la sección de Store y tenemos preguntas frecuentes, tenemos la guía
mi juicio es de la información relevante pues, de esta sesión. ¿Por qué? Porque contiene precisamente la normatividad que aplica con los accesos o vínculos para poder consultar la normatividad, donde nos identifica si nosotros debemos o no presentar X o Y informe. ¿Sí? Entonces empezamos desde Sagrilad, que ya lo explicaron con lujo de detalles y con total propiedad. Tenemos también abajo la parte del régimen integral, perdón, el régimen de medidas mínimas, y posteriormente habla de los informes 52 y por último el informe 58. Aquí está toda la información pues, que ustedes necesitan con los vínculos y accesos para poder llegar precisamente a esas resoluciones o a esa circular pues, que ustedes deben de consultar por si tienen dudas. El numeral 2 nos habla del aplicativo Store User. Este aplicativo software es el que se requiere para poder diligenciar la aplicación de uno u otro informe. Acá está, lo vamos a hacer posteriormente. Luego tenemos el instructivo del sistema Store User. Este instructivo es un PDF que a mi juicio es supremamente amigable. Tiene unas imágenes que lo dicen mucho, que expresan mucho y que son sumamente claras para un entendimiento, creería yo, adecuado de cómo se debe manejar pues, este aplicativo, cómo se descarga y cuáles son las funcionalidades. Luego tenemos el envío de información, que es el numeral 3, y es aquí donde nuestros supervisados deberán, una vez diligencien la información, ingresar a este acceso, este vínculo que nos conduce a un módulo llamado StoreWeb. Ahora lo vamos a hacer una vez, y es allí donde se debe cargar pues, un archivo resultado, que es un archivo con extensión STL. Posteriormente, para ese informe que conlleva o que tiene documentos adicionales, está el numeral 3.2 y es por aquí por donde se debe accesar para acceder al módulo de documentos adicionales y poder adjuntar esos documentos adicionales en PDF, tal cual como lo señala la circular. Bueno, y pues está el tema de contáctenos. Entonces ya indicaron las preguntas, digamos, normativas, indicaron que van por el buzón webmaster@supersociedades.gov.co, pero adicionalmente, para esas preguntas que seguramente van a tener una respuesta muy rápida, y desde ya decirles que pues estamos disponibles para poderles resolver en este momento, pues que no tenemos muchos vencimientos o no hay vencimientos, ¿sí? Entonces digamos que la demanda en cuanto a soporte pues no es tan alta como en época de vencimientos, digamos que podemos resolver un poco más rápido. Entonces digamos que tenemos el financieros@supersociedades.gov.co para ese tipo de preguntas y adicionalmente tenemos el teléfono 601-220-1000 extensión 7177. Les pedimos un favor y es que si nos escriben, si nos escriben al correo o a algún buzón, pues esperen respuesta, nosotros les respondemos porque es nuestro deber servirles y no nos llamen, ¿por qué? Porque estaríamos ocupando dos personas en una misma situación o en una misma consulta y pues no es secreto pues que digamos no tenemos la suficiente cantidad de personal para poderle resolver a esas. Nosotros tenemos una muestra de, si no vamos a hablar, no estamos hablando de estados financieros, pero sí tenemos que soportar también a quienes presentan estados financieros de 35.000 y pues estos informes que estamos alrededor de 10.000, entonces pues es harta información o mejor harta consulta. Entonces aquí tenemos estos medios de consulta para que ustedes pues, se apoyen en él. Antes de eso, pues sugerirles que consulten esta sesión donde está la normatividad y pues, la que les mencionó Erickson anteriormente. Ahora sí vamos a proceder pues a descargar el aplicativo con el cual ustedes deben de diligenciar, quienes deban hacerlo, reitero, y es software para el diligenciamiento, que está en el número 2. Entonces, quienes deban diligenciar uno de los informes o varios, tenemos software para el diligenciamiento, damos clic en ese acceso, y es aquí donde encontramos dos vínculos que nos conducen a descargar dos instaladores.
si la sociedad, o mejor el equipo de cómputo donde ustedes van a instalar, tiene instalado Java, pues no tendrán que descargar Java. Si no lo tienen instalado, preferiblemente que lo hagan inicialmente, descarguen Java. Este es el acceso que conduce a la página oficial de Java, donde van a descargar la última versión. Ahora, tenemos aquí el aplicativo Store User. Vamos a proceder a descargarlo, solo dando clic. Ya está descargando. Digámosle mostrar en carpeta. Una vez termine de descargar, aquí lo tenemos, es una última descarga, Store User. Vamos a proceder a instalarlo. Doble clic. Se requiere tener permisos de administrador para poder, bueno, cuando estamos utilizando un equipo que esté dentro del dominio del área tecnológica, se va a requerir permisos o usuario administrador para poder instalar. Este es un caso de esos. Nosotros cuando iniciamos procesos de instalación teníamos un porcentaje alto, el 20% alrededor tenían este tipo de inconvenientes. En el momento solo un 1% requiere esos permisos de administrador porque digamos que para acceder a nuestros servidores la mayoría ya tienen acceso, ¿sí? Este es un caso de ellos en el cual no hay permisos de administrador, entonces vamos a buscar permisos de administrador para poder instalar. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar este, ¿sí? Y voy a pasarme a un equipo que es libre, que no tiene ninguna restricción para que ustedes puedan observar que si no hay ninguna restricción pueden descargar sin ningún problema. Entonces me dan 2 minutos y podemos continuar, por favor. Disculpen unos momentos, estamos realizando unas modificaciones para poder instalar el aplicativo. Por favor, no se desconecten. Gracias.
Hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, espero que me escuchen. Bueno, espero que me escuchen. Ofrecemos disculpas porque tenemos problemas técnicos. Entonces, pero nada, ya solucionamos. Me cambié solo de equipo. Reitero, porque teníamos problemas con permisos de administrador. Esperamos que no suceda lo mismo. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio. Voy a compartir. Listo. Entonces, vamos a ingresar nuevamente a la página nuestra. En la página nuestra decíamos que en la sección de presentación de informes empresariales, luego Store, módulo Store, ¿sí? Y vamos a software para el diligenciamiento. Decíamos que si teníamos Java en nuestro equipo, que la mayoría de equipos de cómputo pues lo tiene, pues no es necesario instalarlo nuevamente. De lo contrario, pues hacerlo. Y además tenemos el acceso de descarga. Damos clic aquí y descargamos el Store User. Vamos a mostrar en carpeta y es aquí donde lo tenemos. Una descarga a las 9:58. Vamos a abrirlo. Este aplicativo es sumamente amigable. Es muy sencillo pues de instalar. Solo siguiente. Si acepto el uso de la licencia, tiene una licencia a perpetuidad. Acepto. Es aquí donde nos debemos detener un poco para poder identificar pues qué memoria le podemos asignar a nuestro aplicativo. Para el ejemplo lo vamos a hacer con 1024, porque pues este es un equipo pues que tiene suficiente memoria RAM. Luego con 1024 es idóneo pues para que nuestra respuesta a la ejecución del mismo opere de forma adecuada. Siguiente e instalar. Y por último, terminar. Él nos crea un acceso en el escritorio. El acceso en el escritorio es este icono, ¿sí? Ya instalado. Entonces es aquí donde debemos pues abrirlo con doble clic. Aquí hay que hacer cuando, digamos, se instala el aplicativo y voy a empezar a diligenciar la información de una sociedad. Aquí hay que registrar localmente esa sociedad por una única vez, localmente. Localmente es en el aplicativo para que la reconozca. Entonces, digamos que voy a registrar una sociedad de prueba que nosotros manejamos. Solo se hace por una única vez y son 2 datos que realmente pide. Entonces, vamos a hacerlo con esta sociedad. Le damos registrar. Aquí colocamos, para el ejemplo, la razón social. El área va a ser informes empresariales. Es una única opción, pero hay que tomarla y aceptar. Dice que se ha registrado la entidad con éxito. Es sumamente sencillo hacer ese registro local. Ahora, él abre y este es la interfaz que nos muestra precisamente el Store User. Si al momento de decir o empezar a abordar pues las funcionalidades de la misma o de la misma aplicación. Entonces tenemos acá en la parte superior archivo, nuevo informe para crear un nuevo informe, abrir informe cuando existen informes previamente creados. Ahora, guardar informe cuando tenemos un archivo abierto o un informe abierto, cerrar desde luego cuando está también abierto, cambiar de usuario
este cambiar usuario es muy útil en el sentido de que si yo quisiera empezar a diligenciar la información para otra sociedad, no debo salir o no necesito salir y volver a ingresar. Solo diciendo cambiar usuario, registro ya la otra sociedad de forma local. Entonces yo empecé con la 801234567, ahora puedo hacerlo con la 900365427, es un ejemplo. Entonces aquí ya colocaría ese nuevo NIC y registraría también y empezaría ya a diligenciar para esa otra sociedad. Entonces a mi juicio es muy útil, entiendo que cerré, a mi juicio es muy útil. Entonces vamos a probar que solo se debe registrar una sola vez las sociedades. Como ya está registrada, yo solo le hago aceptar. Efectivamente nos abre sin necesidad de registrar nuevamente. Ahora, venimos a herramientas y herramientas está es hoja de cálculo, cambiar contraseña que está inactivo, que no es necesario porque pues no lo tenemos inactivo porque ustedes no lo necesitan y estas funcionalidades adicionales no se necesitan, ¿sí? De pronto vamos a hablar de insertar filas, pero cuando tengamos un archivo abierto y que sea un archivo variable que requiera insertar filas. Ahora, si se quiere, pues podemos visualizar. Acá en opciones, decirles que la configuración pues, del aplicativo trae lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, pues si tiene algunas opciones que necesitamos y ahora cuando tengamos uno abierto, un informe abierto, pues podemos utilizarlas. Listo. Y aquí está ayuda, que es como el manual o el acceso al manual, pero pues ustedes ya saben que también está en la sección. Ahora, aquí en la parte externa, pues están básicamente las mismas funciones. Entonces, este es el icono de nuevo informe sin necesidad de entrar a archivo, de abrir informe, la opción de guardar, imprimir formulario actual, importar hoja de cálculo, exportar hoja de cálculo. Y los de acá, pues podemos visualizar ahora con un informe pues abierto. Entonces vamos a crear un informe. Entonces vamos a este icono y seleccionamos ciertos informes. Entonces vamos a coger aquí el informe cualquiera, qué sé yo. Por ejemplo, podríamos revisar algo y es una descarga que tenemos aquí. Vamos a ubicarlo acá y vamos a hacerlo en este. Vamos a cerrar este y vamos a abrir Store User por acá. Entonces, voy a 8012345667. Voy a registrarlo nuevamente. Aceptar, aceptar, aceptar. Listo. Entonces vamos, y aquí al darle clic en el icono pues de crear informes, tenemos que en esta pestaña se despliega todos los informes que están en producción y que se deben diligenciar por este aplicativo Store User. Pues los que nos convoca, el 42. Este 42 es un informe de buenas prácticas empresariales y gobierno corporativo. Es un informe tipo encuesta, es sumamente sencillo. Ya dijeron que pues no genera mucha consulta. El informe 50, ingresemos en él. Está actualizado, está modificado. Prueba de ello es que ya está en producción. Esto es producción, esto es ambiente de producción. La fecha de corte, pues ustedes van a enviar un informe a 2021-12-31, el informe 50, y aquí le damos buscar. Es aquí donde ustedes deben de parametrizar o configurar la fecha de corte que corresponda. Bueno, es un informe que trae unas modificaciones. El tema de asignaciones la trae, pero tiene ya un tema de asignación, por ejemplo. Si yo, bueno, vamos a ver terminar con las funcionalidades, ¿no? Entonces, aquí es un icono para asignar al formulario actual ciertas asignaciones que forman parte de los formularios. Asignar es que yo tengo en algún lado un dato, o en alguna celda, en algún lado un dato, un registro, y si ese registro debe replicarse en alguna otra celda, pues yo le digo asignar al formulario actual o asignar a todo, ¿sí?
Es ese tipo de asignaciones. Ahora, ¿qué es lo que se bloqueó? Si se les llega a bloquear por consumo de memoria, pues es iniciarlo por administrador de tareas. Por administrador de tareas, lo que hacemos es el icono que debemos finalizar es Java y finalizar tarea. Ahora, cogemos nuevamente el Store User y lo abrimos. Y aceptar. Listo. Vamos nuevamente y seleccionamos el 50 con la fecha de corte 2021, 12/31. Listo. Aquí tenemos que es el de asignar a todo. Validar formulario actual significa que hay formularios que tienen validaciones propias, entonces hay que validar para revisar inconsistencias. Y este es el de validar todo, valida todos los formularios al tiempo. Una vez no se genere inconsistencia, seguramente aparecerá pues, procesado correcto o informe correcto. Una vez aparezca pues ese mensaje, procedemos al siguiente icono que es generar archivo STL. Este archivo STL, una vez se genere, es el que se debe cargar en el portal web, en el aplicativo mejor Store Web. Listo. Entonces vamos a revisar. Aquí están las preguntas del régimen aplicable que mencionaba. Ya son cambios pues del informe que mencionaba Erickson. Y aquí habla pues precisamente de los dos regímenes. Entonces el 4.1 y 4.2, el SAGRILAC o régimen integral. Y también tenemos la pregunta para el régimen de medidas mínimas. Si yo digo, por ejemplo, en esta pregunta que se aplicó el régimen integral, ¿sí? Si yo digo que sí, me voy a diligenciar o me habilita los formularios que se deben diligenciar para ese régimen. Entonces, ¿cuáles son? El 15.5, que es diseño de aprobación y funcionamiento del sistema, ¿sí? Son con estas preguntas. Luego, el 5018, oficial de cumplimiento, ¿sí? Luego, este es AGRILAC. El 5030, que es reporte de operaciones, ¿sí? Y el 5045, que es socialización, y el 5050, que es actividades de operación. Esos debo diligenciar cuando yo marco régimen integral. Cuando marco régimen integral. Ahora, si yo marqué, aquí tiene una validación creada, que es la siguiente. Si yo marco que sí, en esta obligatoriamente debo marcar que no. Si yo marco que sí, me va a generar una alarma o una inconsistencia. Luego yo debo acá marcar que no, para que no me genere esa inconsistencia, ¿sí? Cuando valido. Entonces, al marcar que no, vengo al último formulario, que es el 5060, régimen de medidas mínimas, y deberá estar bloqueado, ¿sí? Porque yo no tengo la información para diligenciar este formulario, que es únicamente el régimen de medidas mínimas. Ahora, tenemos en el caso opuesto. Si yo digo aquí que no, John, discúlpame un segundo. Lo que pasa es que tenemos preguntas reiteradas sobre si el caso es todo por XML. Hay muchos confundidos respecto al tema. Entonces es importante que puedas repetir esta parte, por favor. Ok, es que no alcanzo a entender la pregunta, no alcanzo a entenderles la pregunta. Si me las transmiten acá, porque no escucho, se escucha entrecortado. No entiendo las preguntas. Listo, ya en el chat lo voy a escribir, ¿vale? Sí, apenas tengan las preguntas, porque es que no alcanzo a entenderla, pues. Entonces, caso opuesto es que si yo no
debo preparar o no pertenezco al régimen de medidas, al régimen integral, yo debo marcar no. Y en régimen de medidas mínimas, debo marcar que sí. Entonces, digamos que se invierte los informes que debo, los formularios que debo diligenciar. ¿Y cuáles serían? Entonces, si yo me vengo al régimen de medidas mínimas, está habilitado porque yo marqué que sí en carátula o en datos básicos, entonces debo responder estas preguntas, pero los otros formularios deben estar bloqueados. ¿Sí? Actividades de operación, socialización está bloqueado, reporte de operación está bloqueado, oficial de cumplimiento está bloqueado porque no es obligación o no deben de tenerlo porque las funciones las cumple el representante legal, el diseño de aprobación, pues está bloqueado. Entonces digamos que estos ya son cambios sustanciales en la estructura y diligenciamiento del informe y esto pues ya se los explicó con lujo de detalles, reitero, Erickson. Listo. Ahora, vamos a revisar el informe 58. ¿Sí? Vamos a revisar el informe 58. Bueno, vamos al informe 58, entonces vamos a archivo, cerrar informe, aceptar y vamos a crear el informe 58. Ya claramente se mencionó pues que quienes deben de diligenciar por alguna modificación o por algún nombramiento de oficial de cumplimiento, tanto suplente o principal o suplente, pues debe ser los de Sagrilac, entonces deben diligenciar este informe. Entonces tenemos el informe 58, está acá, entonces seleccionamos el informe 58, la fecha de corte es una fecha de corte eventual, entonces si se quiere la podemos colocar con el día de hoy, es el 25 de marzo del 2022, entonces 25 de marzo del 2022, 25 de marzo. Entonces, 25 de marzo del 2022 es acá donde se configura y le damos OK. Listo. Este informe es sumamente sencillo de diligenciar y tiene solo 2 formularios. Es información básica o necesaria del oficial de cumplimiento principal y si se tiene también información, y si se tiene de suplente, pues la información también del suplente. Entonces, vamos a hacer un proceso de diligenciamiento muy rápido, la razón social, sociedad de prueba, o bueno, lo que sea. Nombre del oficial de cumplimiento, el señor XX, el tipo de... Ok, me están diciendo que se debe aclarar la diferencia entre 2 plataformas, una que es Store y otra que es Sirfin. La diferencia sustancial, porque tiene muchas diferencias, son muchas, pero la diferencia sustancial y la que ustedes requieren saber es que por la plataforma Store, que es la que nos convoca hoy, se van a presentar o se deben presentar informes no financieros, tales como el 42, prácticas empresariales, el 50, el 50, que es lavado de activos, el 52, es transparencia y ética, el 58, perdónenme, que es el oficiales de cumplimiento, y hay otros informes, por ejemplo, para sociedades que estén en algún acuerdo de recuperación, pues allí también tenemos el informe 32, y el informe que es calificación y grabación de créditos y derechos de voto. Tenemos el informe 34, que es síntesis del acuerdo, para sociedades que hayan ingresado a liquidación judicial antes del 31 de diciembre del 2017, pues está, y que sean vigiladas. Sí, a liquidación judicial antes del 31 de diciembre del 2017, pues teníamos el informe 28, también existe el informe 16 para liquidación voluntaria, esas sociedades que a 31 de diciembre del 2017 ya habían registrado su liquidación. Entonces digamos que están, la plataforma Store maneja eso, además maneja cálculo actuarial y otros informes pues, que tenemos aquí en producción. Ahora, ¿qué maneja la plataforma Sirfin? La plataforma Sirfin maneja lenguaje XBRL y en otras palabras
nosotros en que, digamos, qué hemos condicionado o a qué lo hemos adaptado. Ese lenguaje XBRL lo hemos condicionado o lo hemos adaptado a estados financieros, ¿sí? Entonces, cuando ustedes son requeridos para presentar estados financieros de fin de ejercicio, deberán hacerlo por la plataforma Sirfin, ¿sí? Deben diligenciar en un aplicativo que se llama XBRL Express, allí diligencian los estados financieros y luego se envía por Sirfin. Espero que pues con eso haya quedado claro. Ok, sigamos. Número de identificación del oficial de cumplimiento, entonces pues es el número de cédula, el correo electrónico, pues el correo que sea. Teléfonos, el que corresponda, el oficial de cumplimiento, el número de celular, el que corresponda, el número del acta. Y aquí vamos a empezar a hablar también de estas validaciones pues, que tiene el informe 58. Y una de ellas es que este número del acta corresponde a la fecha. Esta dice, número del acta de la Junta Directiva Máximo Órgano Social en la que consta la designación del oficial de cumplimiento principal. Esa corresponde es a la fecha de corte de este informe. Es decir, debe corresponder a la misma fecha de corte del informe. Cuando el máximo órgano social mediante esa acta nombra el oficial de cumplimiento principal, esa debe ser la misma fecha de corte de este informe, ¿sí? Entonces, por eso aquí es el número del acta y aquí tenemos la fecha del acta de la Junta Directiva o máximo órgano social. Por eso es que nos la está asignando. Nos está asignando la fecha de corte. Nosotros pusimos que la fecha de corte es hoy, cuando creamos el informe, y esa misma nos la asigna, nos la está trayendo acá. ¿Por qué? Porque debe corresponder a la fecha del acta de la Junta, la fecha del acta donde la Junta Directiva o máximo órgano social nombra o designa el oficial de cumplimiento principal. Y entonces debemos tener claridad en eso y de hecho no nos deja, digamos, posibilidad de cometer error. ¿Por qué? Porque nos está asignando la misma fecha de corte. Ahora tenemos aquí, se adjunta copia del documento. Estos sí son pues temas de que deben ir. La fecha de registro. Esta fecha de registro, si yo le doy a asignar formulario actual, ¿sí? Esta fecha de registro debe ser igual o superior a la fecha del acta de nombramiento del oficial de cumplimiento principal o que es la misma fecha de corte. Debe ser igual o superior. Si se quiere, coloquemos la 2022, la misma fecha, pero no necesariamente tiene que ser la misma fecha, ¿sí? Luego tenemos el oficial de cumplimiento. Son preguntas siguientes que pues ustedes se encontrarán con ellas y las van a resolver en la medida del diligenciamiento. Pero aquí tenemos una pregunta al finalizar. Y esta pregunta a nuestro juicio es supremamente importante porque dice: la sociedad tiene designado oficial de cumplimiento. Si yo digo que no, pues el siguiente formulario, es decir, solo son 2 formularios, deberá estar bloqueado como está operando efectivamente. Pero si yo digo que sí, pues debo diligenciar ese formulario que es el 5802, información oficial de cumplimiento suplente. Acá tenemos otra pregunta y es la siguiente. Si tienen store en años anteriores, ¿deben desinstalar o solo instalar la última versión? Bueno, ahí digamos que tenemos 2 respuestas. La primera es que nosotros desde el año inmediatamente anterior, es decir, 2021, actualizamos Store. Pasamos de una versión 2.2 a una versión 4.0. Sí. Entonces, si ustedes tienen la versión 2.2, que el icono era verde, era una S verde, deben desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero si ustedes tienen este icono, el que estoy acá señalando con el cursor, ¿sí? El que acabamos de instalar, este icono, ¿sí? Este icono, si ya lo tienen instalado, no deben desinstalar y volver a instalar. Esta herramienta es diría yo, amigable,
que permite solo con conexión a Internet, tomar las actualizaciones para los informes que se requiera, ¿sí? Entonces, por eso digo que hay dos respuestas. Una, si se tiene versión 2.2, es decir, un icono verde como una S, pero verde, sí hay que desinstalar e instalar esta nueva. Pero si ya tienen instalado desde el año pasado esta versión que es la 4.0, no es necesario volver a hacer. Él toma las actualizaciones solo con tener conexión a Internet. Es decir, ejecutar con conexión a Internet o abrirlo con conexión a Internet. Bueno, entonces nosotros dijimos que sí, entonces nos obliga a diligenciar el suplente. Sí, la misma información, aquí solo debo decir que esta fecha del acta, si yo coloco la fecha del acta, esta fecha del acta del nombramiento, la fecha del acta del nombramiento del oficial de cumplimiento suplente, se me va a asignar en esta fecha de registro del oficial de cumplimiento del CIREL. Perdónenme, aquí estoy. Esta fecha del acta de la Junta Directiva Máximo Órgano Social en la que consta la designación del oficial de cumplimiento suplente, esta también se asigna en cuanto a, bueno, esta debe ser y también igual o superior a la fecha de corte, ¿sí? Debe ser igual o superior a la fecha de corte. Entonces, digamos que ahí no tendríamos ninguna dificultad, no tiene ningún otro dato adicional, ¿sí? Entonces no tenemos ninguna dificultad. Aquí vamos a decir para no diligenciar eso también, vamos a decirle que no para poder validar. Entonces digamos que vamos a validar todo, ¿sí? Entonces falta asignar, digamos que tenemos que asignar y vamos a validar todo. Dice que procesado correcto porque tenemos solo la información acá. Aquí es donde se genera el archivo STR. Ahora, por ejemplo, si yo no tengo la respuesta diligenciada en este formulario, al validar, me va a generar ese tipo de inconsistencias y alertas, pero son muy claras de leer. Si falta diligenciar una celda obligatoria en el formulario, nos dice el formulario, el nombre del formulario, el bloque y sobre todo la fila y la columna, ¿sí? Habla de la fila 120. Ahora, para quienes en este momento no ven fila porque no tenemos configurado la opción de fila, entonces si les pasa a ustedes, aquí hay una opción que es diligenciamiento y dice ver código de filas. Y ahí ya nos aparece. Y entonces decíamos que la fila 120 es esta. Entonces nos falta responder y volvemos a validar. Y está ok, ya no nos genera error. Ese tipo de inconsistencias se manejan de esa forma. Básicamente es por falta de diligenciamiento. No es más porque los informes son sumamente sencillos. Ahora, si yo lo que quiero es exportar para dejar un backup en Excel, yo puedo hacerlo. Yo digo exportar hoja de cálculo, es acá. ¿Sí? Ya se exportó. Y aquí está pues la información diligenciada. Es esta la información que nosotros hemos diligenciado y está aquí. ¿Sí? Aquí está, esta fue la que acabamos de diligenciar, acá está. ¿Sí? Ahora, si lo que yo quiero es hacer alguna modificación, por ejemplo, este 2 lo cambio por 3, yo también puedo importar. Yo puedo guardar esto, cierro acá, cierro esto, le digo que guardar, y vengo y le digo archivo cerrar, cerrar informe. ¿Para qué? Para habilitarme esta siguiente opción que es la de importar. Archivo cerrar, aceptar, y se me habilita esta opción que es la de importar. Y tomo ese Excel que me está pidiendo por defecto y lo abro. Yo les recomiendo que estos informes, pues que son tan sencillos y que no son variables donde no hay que agregar filas, pues lo trabajen en el aplicativo. No necesitan exportar Excel porque son sumamente cortos, son tipo encuesta. Listo, ahora sí vamos a proceder a validar todo. Otra vez volvemos a asignar. Validemos todo, dice que procesado correctamente y generamos un archivo STL. Generar archivo STL. Bueno, aquí dice 2022-0325 la fecha de hoy y la fecha de corte fue la que configuramos. Y aquí generar archivo STL.
Él dice que estamos enviando, que hay información en el 5801 y no incluidos porque está vacío el 5802, que es el del suplente. Aceptar y aceptar. ¿Dónde queda guardado ese archivo STR que es el que se debe cargar? Queda aquí en opciones, lo encuentran muy rápido, en opciones y dice ubicar directorio STR. Pues es aquí donde tenemos un archivo tipo STR. Este archivo, si quieren, pues como digamos para encontrarlo más fácil, pues lo pueden llevar donde ustedes quieran. Solo para el ejemplo lo vamos a colocar acá, un archivo STR. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a enviar un archivo STR. ¿Sí? Vamos a proceder a enviar un archivo STR. Entonces, entramos a la página nuestra porque dijimos que debemos entrar a hacer todo el proceso en la sección presentación de informes empresariales. Previo a esto, las sociedades deben estar registradas para poder enviar, bueno, ahí sí se registran para acceder a los servicios electrónicos. Esos servicios electrónicos incluyen enviar información y revisar información previamente enviada. Previo a ello, ustedes deben de registrarse por acá, esas personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas por acá. Por acá simplemente les va a pedir si no están registrados, no solo se hace por una vez, porque si ustedes envían estados financieros, ¿sí? Pues ya seguramente están registrados, pero si deben, digamos, hacer el registro para poder enviar información por primera vez a esta entidad, lo hacen por acá le piden el NIC de la sociedad con dígito de verificación, pero sin puntos, y luego unos datos que reposan en el certificado de existencia y representación legal, como número de matrícula, fecha de matrícula, pues y adicionalmente es donde ustedes asignan la contraseña. El usuario siempre va a ser el NIC de la sociedad. Ahora, es por acá también donde si no tienen contraseña, o mejor, la sociedad sí ha tenido contraseña, pero se les olvidó o la perdieron, es por acá también donde deben de recuperarla o generar una nueva. No se recupera, se genera una nueva. La misma plataforma les genera una nueva contraseña. Listo. Entonces, decimos que venimos a página principal o home. Tenemos acá presentación de informes empresariales, damos clic en él. ¿Sí? Como estamos trabajando en Store, vamos a ingresar al módulo Store. Ya tenemos diligenciado previamente el archivo o el informe. Vamos a envío archivo STR, damos clic sobre ese icono. Aquí vamos a ingresar con la sociedad requerida, ¿sí? La que tenemos diligenciada. Nosotros dijimos que es 8012345667. La contraseña asignada, ¿sí? La contraseña asignada. E ingresar. ¿Sí? Este es el módulo, se llama StoreWeb, que ustedes deben de utilizar para poder enviar la información por esta plataforma. Entonces, informes electrónicos. Damos clic, luego enviar informe, porque eso es lo que vamos a hacer. Aquí seleccionamos el archivo. ¿Sí? Debo decir, nosotros lo tenemos, pues lo descargamos en el escritorio, donde ustedes lo tengan. ¿Sí? Damos clic, lo tomamos, ya está aquí, y le damos abrir. Antes de hacer esto, digamos que ustedes deben de haber solicitado, deben de solicitar al correo electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co la solicitud de autorización para este informe. ¿Qué deben de indicar o para estos informes? Para el 42 no, porque ya están todos autorizados. ¿Sí? Para el 42 no, porque ya están todos autorizados. Para el 50 van a haber una muy buena parte autorizados, pero el 50 que si yo sé que debo enviar el 50 y voy a enviarlo y me dice que no estoy autorizado, pues deben hacer lo mismo que se hace con el 58, que es enviarnos un correo al buzón efinancieros@supersociedades.gov.co indicando el NIC de la sociedad, la fecha de corte para el informe 58, ¿sí? Para poder nosotros autorizarles y que lo puedan enviar. Y adicionalmente para el informe 50, pues simplemente sabemos que ustedes van a enviar, deben enviar es con corte a 31 de diciembre de 2021. Entonces hay que enviar esos datos. Y el responsable y un teléfono, si es posible, de contacto por si necesitamos algún apoyo para comunicarnos. Acá
seguimos en el proceso de carga, entonces ya este informe debe estar autorizado. Entonces, para esta sociedad, le decimos que periodicidad no aplica, ¿sí? Para que se me active este icono de envío, y luego le doy enviar. Dice que información enviada exitosamente, ¿sí? Pero hay que revisar el procesado de ese envío adicionalmente. Para el informe 58, pues recibir el radicado para poder cargar los documentos adicionales. Bueno, el radicado debe asignarse a todos los informes, ¿no? Pero especialmente el 58, para el ejemplo y poder continuar con el proceso de envío de documentos adicionales, pues debo tener ese número de erradicación. ¿Dónde veo? Estado del informe. Doy clic acá. Acabamos de enviar un 58, entonces buscamos en este filtro el 58 y le damos consultar, ¿sí? Y es aquí donde nos dice que tenemos un informe. Vamos a darle a actualizar otra vez. Démosle el 58. Aquí esta sigue siendo no aplica la periodicidad. Le damos simplemente consultar. ¿Sí? Hoy es 25 y la fecha de corte, ¿sí? Acá está, no, tiene estos filtros. Tiene estos filtros. Esperemos que seguramente está haciendo, está validando. Y acá tenemos, ¿sí? Que a las 10:31 hicimos un envío, ¿sí? Para la fecha de corte 2022-0325, que la fecha de recepción fue a las 10:31, que el estado del envío está ok. Aquí si ustedes quieren, pues pueden descargar ese archivo que también acabaron de enviar, pero pues no es necesario porque ustedes lo tienen localmente. Debo decir que el informe Store User no almacena información. El Store User, el aplicativo Store User permite diligenciar información y ver información diligenciada, pero no guarda información. Es decir, que si ustedes desinstalan y vuelven a instalar, no se les pierden esos informes previamente diligenciados porque esos se guardan localmente, ¿sí? ¿Dónde los guardan? Como para no enredar. Eso siempre quedan en esta ruta muy sencilla. ¿Dónde queda? Pero queda localmente, en opciones, en ubicar archivos, para ir a todos, y este caso digamos que sea el 58, y le doy a aceptar. Y es en esta ruta. Sí, en el equipo, en el disco local C, en usuarios, en el usuario del equipo donde se está trabajando, en la carpeta Store, ¿sí? Store User. Y si quiero trabajar con XML, ahora le digo que son XML, pues están en info actuales. Si yo necesito revisar STRs, pues están en info enviados. Si yo necesito revisar Excel es porque exporté a Excel, está en esa carpeta, o sea, esta carpeta se cambia por info Excel, ¿sí? De esa forma los ubicamos y es decir que quedan guardados es en el equipo localmente y de hecho en el disco local C. Listo. Seguimos entonces revisando. Ahora, dice que procesado ok, pero pues yo todavía no he revisado el radicado. Aquí dice radicados. Doy clic en él y digo listar envíos radicados y sin radicar. Esperemos que este se haya radicado, entonces envíos radicados. ¿Cuál? El 58, el que acabamos de cargar. Damos clic y le damos consultar. Pues efectivamente, ¿sí? La fecha de corte del informe fue esta, la fecha de recepción fue esta, ya lo advertimos, y aquí nos generó el número de erradicación, ¿sí? Con fecha de erradicación y hora. Es decir, que ya tenemos un radicado para poder, en este caso que es el 58, poder cargar los documentos adicionales. Yo copio ese, debemos copiar pues ese radicado y nos vamos a la página nuestra, ¿sí? ¿Dónde? Al módulo Store. Vamos a esa página. Les voy a pedir a mis compañeros que me envíen por favor un PDF para poder hacer el ejercicio de cargar un PDF, ¿sí? Como documento adicional. Ahora, vamos a cargar documentos adicionales. Estamos en la misma ruta y aquí está envío de documentos adicionales, ¿sí? Envío de documentos adicionales. Damos clic en él y ya estamos en este otro acceso. Nuevamente clic en él y tenemos aquí nos volvemos a loguear. ¿Con cuál? Con el mismo usuario, 8012345677.
tenemos aquí la contraseña e ingresar. Listo. ¿Qué nos pide aquí? El número de erradicación, ¿sí? El año 2021, para el ejemplo. Le damos consultar. Y nótese que para este informe, que es el 58, pues nos está listando la cantidad de documentos adicionales que se deben enviar, ¿sí? Entonces, digamos, voy a coger un PDF solo para probar. Lo vamos a coger del chat. Voy a descargarlo. Listo, ya se ha descargado el PDF. Tenemos un PDF. Y digamos que ese PDF corresponda a la hoja de vida del oficial de cumplimiento. ¿Qué debemos decir aquí adicionalmente? Que si yo digo que tengo oficial de cumplimiento suplente, pues debo también cargar los documentos adicionales de ese oficial de cumplimiento suplente. Por eso acá no dice hoja de vida del oficial de cumplimiento principal ni suplente, no está separado. ¿Qué significa? Que en ese mismo PDF, ¿sí?, debo cargar las dos hojas de vida en un solo PDF, tanto del oficial de cumplimiento principal como del suplente. Lo mismo para los otros documentos adicionales. Por favor, ténganlo muy presente para quienes tienen oficial de cumplimiento suplente, ¿sí? Tenemos estos 5 documentos adicionales y resulta, están estos 5 documentos adicionales y el ejemplo es claro. Si yo tengo oficial de cumplimiento suplente, pues debo, por ejemplo, aparecer en la hoja de vida del oficial de cumplimiento, deben aparecer en un solo PDF las dos hojas de vida, tanto del principal como del suplente. Sigamos con el ejercicio entonces. Vamos a cargar dando clic sobre ese cuadrito y vamos a adjuntar el documento adicional solo dando clic en seleccionar archivo. ¿Sí? Lo tenemos aquí en descargas y aquí está el documento adicional y le damos a abrir. Luego simplemente vemos que ya se cargó, luego simplemente le damos radicar. ¿Sí? Nótese que ya generó un número de radicación. Así hay que hacer con cada uno de los documentos adicionales para este informe, reitero, para este informe 58. Una vez se termine pues de cargar cada uno de los documentos adicionales en PDF separado, pues hemos concluido el proceso de envío de la información completa no financiera. ¿Sí? Ahora, quiero darles un truquito. Quiero darles un truquito para relacionado con archivos que de repente nos equivoquemos en la fecha de corte. Si nos equivocamos en la fecha de corte, es muy sencillo corregirlo. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces, digamos que estamos en el store, debemos entrar nuevamente al store. ¿Sí? Debemos entrar nuevamente al store. Digamos que nos equivocamos en la fecha de corte del informe 58. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir a, abro el store, abro el store, luego abro el informe. Entonces, digamos que acá, archivo cerrar, archivo guardar, ¿sí? Debo guardar, ¿sí? Archivo cerrar. Digamos que yo me equivoqué y me di cuenta que la fecha de corte está errada. Entonces voy a ingresar a corregirla. Entonces abro nuevamente el Store User, vengo a esta carpeta que es la de abrir informes previamente diligenciados. ¿Sí? Vengo aquí a la que dice actuales, cojo el informe que quiero modificarle la fecha, digamos que sea el 50. No, el 50 no da lugar a, no debe dar lugar a errores, pero digamos que sea el 58. Tomo el 58, lo abro, lo señalo, lo abro, ya está aquí, abrir. Listo, tengo acá, ¿sí? Ya sé que es el informe que debo modificarle la fecha de corte, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy nuevamente, ya estoy seguro que ese es el informe que necesito modificar porque está con la información consistente con la cual yo responsablemente he diligenciado. Entonces, vengo aquí a opciones nuevamente, digo, si se quiere revisar, ¿no? Porque pues si ustedes están convencidos que ese es el informe, no deben hacerlo dos veces, simplemente vienen a opciones, ubicar archivos, ¿sí? Ubicar archivos, ubican el 58, le dan a aceptar
Y tenemos aquí un archivo XML. Este es el que permite ser modificado, el XML, no el STR, que es el que ya se va a enviar. El que se debe modificar cuando, digamos, la fecha de cortes quedó incorrecta es el XML. Entonces debemos entrar a esta ruta, ¿sí? La que estamos señalando acá. Por eso es que aparece una carpeta, la penúltima carpeta, antepenúltima carpeta que dice informes actuales. Estamos ahí. Y esta XML, ¿sí? XML. Vamos a modificarle el nombre. ¿Cómo? Con F2 o clic derecho cambiar nombre. ¿Sí? ¿Qué se le modifica la fecha de corte? Digamos que no fuera hoy, que fuese ayer. ¿Sí? Entonces le cambiamos el 5 por el 4. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a 58 es el número del informe, raya piso. Luego sigue el NIC de la sociedad sin dígito de verificación y sin puntos. ¿Sí? Que es así como debo marcar. Y luego viene 2022 que corresponde al año, luego el mes 03 y luego el día. Digamos que yo me equivoqué, no era el 25 sino el 24, ya lo corregí. He corregido el XML, pero ahora, ¿qué debo hacer? Debo cerrar esta ventana, ¿sí? Cerrar este archivo, archivo cerrar, cerrar informe, y ahora me regreso a abrir, voy a actuales, selecciono el 58 y nótese que están las dos. El que tiene fecha de corte incorrecta y el que tiene fecha de corte correcta. Entonces tomo la correcta y puedo seguir trabajando sobre él, o si ya había terminado, porque parte de un STR, pues genero nuevamente el STR. ¿Sí? Genero nuevamente el STR. Ahora, ¿qué pasa si yo ya había generado un STR? ¿Cómo lo convierto a XML? Es sumamente sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a la misma ruta, opciones, ubicar directorio STR, y es aquí donde yo le cambio de nombre, le cambio la extensión de .si, de STR por .si, o lo mando así, ¿sí? Y ya con eso, al darle doble clic, puedo encontrar una carpeta que es actuales y poder allí encontrar el archivo el XML, que es el que debo, modificar, cuando la fecha de corte es inadecuada. Listo. Yo creo que con eso hemos avanzado en lo verdaderamente necesario que ustedes tuvieran presente para el proceso. Nótese o debe observarse pues que el proceso es sumamente transparente, es sencillo, es eficiente además, optimiza recursos de tiempo, optimiza recursos en todos los sentidos porque es una máquina, inclusive el aplicativo consume poca memoria, entonces es muy sencillo pues de utilizar. Espero que haya sido útil, o esperamos pues que haya sido útil este espacio, y pues no sin antes decirles que si tienen algún otro tipo de preguntas, podemos que el resto del equipo me las trasladen y podemos resolverlas en este espacio que tenemos de alrededor 10 minutos. Tenemos una pregunta y dice, seguramente es generalizada, y dice, ¿pueden diligenciar información de varias empresas en un mismo equipo en Store? Sí, sí se puede y es muy sencillo. Digamos que yo tuve que diligenciar X o Y informe para esta sociedad, ¿sí? Pero resulta que ya terminé y necesito hacerlo para otra. ¿Qué debo hacer? Yo debo venir acá, pues primero archivo, guardar, ¿sí? Guardo. Luego archivo, cerrar este informe y lo cierro. ¿Listo? Sin necesidad de salirme, de hecho, sin necesidad de salirme de la aplicación, yo puedo venir acá y le digo archivo, cambiar de usuario. Entonces es aquí donde puedo ingresar
el NIC de la otra sociedad. Entonces, digamos que es 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También la registro. ¿Sí? Entonces, otra sociedad. Aquí también la registro. Aceptar, aceptar, aceptar. ¿Sí? Y es aquí donde ya voy a darle clic y me dice el usuario actual es XX. ¿Sí? Ya es el otro. ¿Sí? Ya es la otra sociedad. Le doy a aceptar y aquí ya puedo empezar a trabajar el informe que corresponda para la sociedad que corresponda. ¿Sí? Entonces es ahí donde ya puedo empezar a diligenciar la información del otro informe. ¿Cómo se pide la autorización? Es otra pregunta. ¿Cómo se pide la autorización para enviar los informes por Store? También muy buena pregunta y les agradezco porque pues seguramente va a ser útil para la mayoría. Entonces, si yo decimos que el informe 50, algunos o la gran mayoría van a estar autorizados porque sabemos la fecha de corte y tenemos una base o una premuestra de las sociedades que deben enviarlo. Entonces, pues digamos que esas que no les aparezca, que ingresen aquí. ¿A dónde? Que ingresen a este módulo. ¿Sí? ¿Qué es este? A este módulo. Con sus, y no, digamos que van a cargar pues ese archivo y no puedan hacerlo porque no está autorizado, les aparece un mensaje que no está autorizado, entonces deben enviarnos un correo a efinancieros@supersociedades.gov.co indicando NIC de la sociedad y tipo de informe, es decir, el código del informe, el nombre del informe y pues la fecha de corte para poderles autorizar. Y una persona responsable, si es lo posible, pues que haga esta solicitud y colocar un dato de contacto por si se llegase a necesitar. Un dato de contacto específicamente creo que nos comunicamos mucho más fácil por un número de celular o un teléfono fijo, preferiblemente un número de celular. Otra pregunta es que si se necesita licencia para descargar Store User. A ver, el aplicativo Store User sí consume licencia, pero digamos que en el proceso de descarga del Store es solo aceptarla. Viene como intrínseca o mejor viene como complemento pues en la misma descarga. No hay que solicitarla por aparte. ¿Sí? Y no tiene vencimiento además de esa perpetuidad. Entonces es muy sencillo el proceso de instalación. Luego no hay que estar pidiendo licencia. Creo que o entendemos pues que es la última pregunta. Exacto, no hay más preguntas. Entonces no sé si hay alguna persona del grupo pues que quiera cerrar la presentación o la hacemos de una vez, no sé. Ok, entonces, nuevamente muchas gracias por la atención prestada. Reitero que haya sido pues sumamente clara y útil y estamos totalmente disponibles a sus inquietudes y consultas. Ya dimos los contactos y pues muchas gracias por ese tiempo que compartieron y que nos escucharon. Mil y mil gracias.